la doctora Alejandra Coronado Zarco el día de hoy, a quien está coordinando la sesión con nosotros. Gracias, Ale, por estar con nosotros. Y bueno, la doctora Alejandra Coronado Zarco, voy a permitir presentarla, es médica cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, pediatra egresada del Instituto Nacional de Pediatría, hablada por la UNAM, neonatóloga egresada del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. Tiene una maestría en Ciencias de Bioética por el Instituto Politécnico Nacional, médico adscrito a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, ex secretaria del Consejo de Certificación en Pediatría, sección Neonatología, AC. Es expresidenta del Comité Hospitalario de Bioética del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, miembro del Seminario de Estudios por la Globalidad, Calidad al Final de la Vida de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora titular de la especialidad de Neonatología en el Instituto Nacional de Perinatología, tutora en el programa de Servicio Social en Cuidados Paliativos de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México, miembro numeraria de la Academia Mexicana de Pediatría, AC, y subdirectora de Neonatología en el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. Le voy a ceder la palabra a la doctora Coronado para la presentación de nuestra distinguida invitada. Vale, adelante, por favor. Sí, muchas gracias, Gabriel. Ya nada más aclaro que ya yo terminé mi ciclo de subdirectora en el instituto, ahora yo soy médico adscrito en la unidad tocoquirúrgica. Y bueno, para mí es un honor, de verdad, el poder estar aquí con ustedes para presentar a quien yo considero una persona que ha aportado cosas muy importantes en el área de neonatología y el tema que ella nos va a dar, que es nutrición en el prematuro, un tema que continúa. Creo que es una de las mejores exponentes que podría haber conseguido la doctora Mónica Villaguillén y el equipo de la Federación para platicarnos. La doctora tuvo su formación médica, en medicina en la Universidad de Granada, así como un postdoctorado, y posteriormente una maestría en salud pública en la Universidad de Miami. Ya en su entrenamiento como residente de pediatría lo hizo en el Hospital Universitario de San Cecilio, en Granada, España. Fue investigadora fellow en investigación en la División de Neonatología de la Universidad de Miami, residente de pediatría también de la misma universidad en el Departamento de Pediatría, un fellowship en neonatología en la División también de Neonatología en la Universidad de Miami, y un programa de entrenamiento en ciencias clínicas en la misma universidad. Asimismo, y ha sido profesora asociada, profesora asistente y actualmente profesora como tal de la División de Neonatología en el mismo departamento de Miami. Y ha sido partícipe y sigue siendo partícipe de varias asociaciones y organismos internacionales, entre los que se destaca la Sociedad Pediátrica de España, la Sociedad Pediátrica de España en su sección neonatología, la Academia Americana de Pediatría, la Asociación Americana de Salud Pública, la Sociedad de Investigación Pediátrica, la Sociedad de Neonatología Cubana y un miembro honorario de la Sociedad de Neonatología de Colombia. Ella ha participado en innumerables comités y es una revisora prestigiosa del Journal of Pediatrics, permítanme un segundo, es que es muy largo el currículum de la doctora, del Journal of Perinatal Medicine, de Neonatology, de los Anales Españoles de Pediatría. Es secretaria, ella ha sido más bien secretaria de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología y un miembro del Comité de Reanimación Neonatal de la Academia Americana de Pediatría. Tiene innumerables publicaciones en las que destaca también el tema de nutrición junto con algunos otros como los de neurología neonatal y algunas otras cuestiones de epidemiología y bueno, diversos temas en los que ha participado la doctora en publicaciones científicas en journals de alto nivel. Tere, muchas gracias por tu presentación y cedo la palabra.
Eh, Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de conectar con todos ustedes. Para mí México es un país muy cercano y me siento muy cercana a toda la neonatología de México y también muchas cosas de México que no son neonatología. Así que de nuevo, muchísimas gracias y vamos a pasar al tema. Voy a compartir mi presentación. Ujú. Ok, así creo que estamos bien. Bueno, el tema que me toca, vamos a discutir es el tema de la nutrición del prematuro. Y, o sea, es un reto que continúa porque, o sea, se ha avanzado muchísimo, hemos superado muchos desafíos, pero todavía no tenemos todas las claves de cuál es la mejor forma de optimizar la nutrición del prematuro. Y también porque el prematuro, al ser un bebé que cambia, cada semana es un individuo con unas características distintas en cuanto a madurez y muchas veces en cuanto a complicaciones que hacen que la nutrición sea un desafío más importante todavía, pues todavía quedan muchos retos y muchas cosas que tenemos que resolver. Este es un estudio que ya tiene años, pero que representa muy bien lo que pasa. O sea, solo hay un 10% o menos de un 10% de niños que nacen por debajo del percentil 10 en los niños de más de 750 gramos y los de menos también. Pero luego estos niños que nacen por debajo de su peso, solo un 10%, pero desafortunadamente cuando estos niños tienen que pasar por la unidad de cuidados intensivos, que bueno, al final es necesario, pero sufren en el sentido de que la nutrición que reciben no es lo mismo que la nutrición que recibirían de la madre. Es decir, que cuando se van de alta hay un 70% de estos niños que están por debajo del percentil 10 y de los más pequeños y de los más grandes todavía hasta un 40%. Y no solo eso, sino que unos meses después, en el seguimiento, una vez que se han dado de alta, todavía algunos de estos niños no han alcanzado el peso que les correspondería si hubieran nacido a término o si hubieran tenido un desarrollo totalmente adecuado. Esta es una representación de lo que pasa en los primeros días en la unidad de cuidados intensivos, o sea que niños de 24 o 28 semanas que nacen con un peso en el percentil 50 o aproximadamente en el percentil 50, a las pocas semanas van pasando, cruzando percentiles y cuando se van de alta están por debajo del percentil 3 o del percentil 5. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es cómo sería el crecimiento postnatal, cuál sería el crecimiento adecuado. Y aquí tenemos una fotografía de un niño que tiene 40 semanas, pero que nació a las 39 semanas, y un bebé que tiene cerca de las 40 semanas, no exactamente 40, pero cerca de las 40 semanas, pero que nació muy prematuro. Es decir, que en esta fotografía representa lo que es la nutrición intraútero y un poco lo que es la nutrición extraútero. Entonces, según la Academia Americana de Pediatría, un crecimiento postnatal ideal es el que se aproxima al crecimiento de un feto normal en el útero. Y tiene una interrogación porque es algo que realmente se puede conseguir o es algo a lo que aspiramos pero que no podemos conseguir todavía. Obviamente en el recién nacido normal, o sea que nace a término, que se va con su mamá a la casa, el crecimiento este óptimo se obtiene a través de la lactancia materna. Son niños que no necesitan mucha más ciencia, nada más que una madre que le da la leche suficiente y que además a través de la lactancia materna, como vamos a ver ahora, va más allá que simplemente la nutrición o el hecho de que la leche, el bebé sea capaz de tomar la leche. ¿Qué pasa con los niños prematuros? Pues un niño prematuro es un niño que desafortunadamente no se puede ir inmediatamente de alta con la madre, es un niño que se queda en la unidad de cuidados intensivos y es un niño que no lo podemos alimentar de la misma forma que se alimenta el niño normal, el niño a término, fundamentalmente por estas razones que estamos viendo aquí. O sea, este es un niño que tiene un intestino inmaduro y este es un gráfico del desarrollo del intestino
antes del nacimiento, antes de llegar a la gestación de 36, 30 y 40 semanas. Desde el punto de vista de la organogénesis, a las 12 semanas del embarazo, todos los, digamos, los segmentos, todas las partes del intestino y del tubo digestivo están morfológicamente formadas, pero en las semanas siguientes no es hasta más adelante cuando se desarrolla, por ejemplo, la cantidad de sucrosa que se necesita para digerir. Entonces, como vemos aquí, en la sucrosa al principio de, o sea, la edades tempranas de edad gestacional, los niños prematuros que nacen 24, 27 semanas, las cantidades todavía no han alcanzado las cantidades que alcanzan en el momento de nacer y también en el momento después del nacimiento, inmediatamente después del nacimiento. La sucrasa es una de las enzimas, pero hay otras enzimas digestivas como puede ser la lactasa y las enzimas pépticas para metabolizar o para digerir las proteínas tampoco están en cantidades insuficientes y se desarrollan, o sea, las cantidades son suficientes conforme se va alcanzando la edad gestacional a término. Igual en la función de absorción de los alimentos o de esos alimentos digeridos está también disminuida al principio y solo está aumentando al final de la vida intraútero. Y por último, también la motilidad intestinal. Aunque existe motilidad intestinal en edades tempranas, entre las 29 y 31 semanas de vida, esta motilidad intestinal con una funcionalidad propulsiva de los alimentos no se alcanza hasta final de la gestación. Es por eso que cuando estamos pensando en nutrición del recién nacido prematuro, tenemos que obviamente conseguir un crecimiento adecuado, que era de lo que estábamos hablando, pero también tenemos que tener en cuenta que esa alimentación tiene que tener una función de promover la maduración del intestino. Es decir, muchas de las ventajas, o sea, muchas de las cosas que tiene la leche materna es eso, es que promueve la maduración del intestino. Entonces, cualquier cosa, cualquier intervención que pudiéramos hacer que promueva esa maduración, al final va a mejorar la digestibilidad, va a mejorar la nutrición y va a mejorar los resultados a largo plazo. Entonces, hablemos primero del primer reto, que es un crecimiento adecuado. ¿A qué le llamamos crecimiento? Bueno, lo que medimos todos los días cuando estamos viendo estos bebés, cuando estamos pasando visita, pensamos en el peso, pensamos si el bebé está creciendo, o sea, si el bebé está alimentándose bien, si le estamos haciendo una buena nutrición, el bebé está ganando peso. Pero eso probablemente lo hacemos porque es lo que tenemos al alcance de la mano y el peso realmente es un marcador de crecimiento en muchas medidas, o sea, en gran cantidad muy adecuado y en la forma fácil de monitorizar ese crecimiento. Pero tenemos que pensar que, por ejemplo, mucho peso no sería adecuado tampoco y poco peso no es adecuado. Pero sobre todo lo que tenemos que pensar que cuando realmente se está creciendo, y ahí quiero marcar la diferencia entre lo que significa ganar peso y crecer, el bebé que está creciendo adecuadamente le va a crecer la circunferencia craneana de una forma proporcional al crecimiento del peso y va a crecer en longitud de una forma proporcional al crecimiento del peso. Sabemos que hay situaciones especiales como un niño que tenga problemas, que haya tenido problemas de asfixia, que tenga una microcefalia o todo lo contrario, que tenga neurocefalia, pero un niño que está creciendo normal, estas tres medidas deberían de ser proporcionales y adecuadas. Hay veces algunas veces que intentamos que los niños ganen peso, esos niños le estamos dando a lo mejor cantidades a lo mejor excesivas de grasa y en realidad el ganar mucho peso sin crecer adecuadamente no es tampoco lo correcto, especialmente ahora que sabemos cuáles son las complicaciones y los problemas que tiene la obesidad más tarde en la vida. Entonces lo que no queremos es promover obesidad. Y por último, esa ganancia de peso y ese crecimiento tiene que estar de acuerdo con la composición del cuerpo humano. Y esto es un tema que es relativamente reciente, del que sabemos poco, pero estos son los estudios, digamos, más completos que hay del año 2017 del doctor Villar, en el que midió
la cantidad de masa magra y de masa grasa en recién nacido inmediatamente después del nacimiento, pero que habían nacido a término entre las 34 y las 40 semanas de edad gestacional. Y como vemos, la grasa aumenta un poco con la edad gestacional, pero luego y también existe una proporción adecuada de lo que es la grasa, la masa grasa con la masa magra. Entonces esto es algo que hay que tener en cuenta también en los recién nacidos y en alimentarlo de una forma que la proporción de masa magra y grasa sean adecuadas. Como digo, esos son de recién nacidos a término, totalmente normales, y unos años después apareció este trabajo que representa lo mismo, pero en una población de 30 a 36 semanas de edad gestacional. Es decir, y como vemos también, la cantidad de masa magra, es decir, libre de grasa, va aumentando con la edad gestacional, y la cantidad de masa grasa se estabiliza un poco con la edad gestacional. Pero después de considerar lo que es el crecimiento en cuanto a las medidas antropométricas, de considerar de alguna forma lo que sería una composición del cuerpo adecuada, el objetivo último realmente es el desarrollo neurológico, el desarrollo neurológico. Y aquí también tenemos que, aparte de que el bebé crezca, de que esté bien alimentado, hay que considerar a lo mejor factores o nutrientes individuales que de alguna forma pueden tener impacto. Y el ejemplo más claro es el ejemplo del déficit de vitamina y la espina bífida. Es decir, es algo que pasa en un momento del ácido fólico, en un momento muy específico de la edad prenatal, de la edad intraútero. Y este gráfico representa como en muchísimas partes del sistema neurológico en las que no se han formado al momento de nacimiento. Es decir, esta es la edad gestacional, esto es el momento del nacimiento, y como vemos hay todavía mielinización y funcionalización que sucede en la edad postnatal. Es decir, que es algo que tenemos que tener en cuenta cuando se hace una alimentación. Sobre todo pensar que si no lo hacemos correctamente, todas estas funciones y desarrollo del cerebro también se puede afectar. Así que cuando estamos pensando en crecimiento correcto, en ganar peso, tenemos que pensar eso, en las medidas antropométricas, en la composición, en evitar déficit específico y desde luego en optimizar el potencial de desarrollo neurológico de ese recién nacido, de ese niño prematuro. Y cuando teniendo este objetivo en mente, el siguiente paso sería cómo se consigue un crecimiento adecuado considerando todos estos factores de los que hemos mencionado. Antes puse una pintura de Picasso, en lo que una madre y un recién nacido, y como digo, es la alimentación ideal, y la lactancia materna es la que consigue ese desarrollo y esa ganancia de peso con ganancia de crecimiento en la mayoría de los recién nacidos, de una forma natural y fisiológica. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos lactancia materna? Y muchas veces pensamos que hay cosas que son igual que la lactancia materna y no lo son. La lactancia materna, las características de la lactancia materna, los beneficios son no solo desde el punto de vista de nutrición, de maduración, no solo de educación del sistema inmunitario, sino que además al hacer lactancia materna existe un desarrollo del apego del niño con la madre, y obviamente es un sistema adecuado y barato de conseguir, de optimizar la nutrición del recién nacido. Y este no es un recién nacido que fue recién nacido y lo alimentó la mamá y sigue gustándole la lactancia materna, y además sabe dónde conseguirla. ¿Qué pasa cuando pensamos la madre no está cerca, en la situación en la que los niños se tienen que separar de la madre? Entonces estos niños los dejamos en la unidad de cuidados intensivos, y ahora sabemos todos que la leche materna no probablemente es lo mejor para alimentar a estos niños, pero aunque tengamos leche materna, hay una parte que estamos perdiendo, una parte que lo diferencia de lo que es la lactancia materna, que es el apego.
Entonces, este niño que se queda en la unidad de cuidado intensivo, aunque no esté en una incubadora, muchas veces en cuna, un niño que separamos de la madre y en los que ese apego se afecta. ¿Qué es lo que tratamos de hacer para disminuir esta falta de apego, para tratar de evitarla? Pues los programas que hay de madre canguro. Es decir, ahora yo creo que en todas las unidades de cuidados intensivos neonatales, ya sean en aquellas unidades en los que tiene el cuidado de madre canguro, el apego con la madre se tiene implementado como, digamos, una necesidad o como una forma de desarrollo en todas las unidades en Europa y en Estados Unidos y en otras unidades donde, digamos, existe una tecnología que pudiera suplir la temperatura y cumplir otras funciones, se practica el contacto piel a piel o alguna forma de madre canguro para tratar de fomentar el apego con la madre. Entonces con esto aprendemos que la lactancia materna, o sea, la leche materna no es igual que la lactancia materna. Ya ahí estamos perdiendo una parte de lo que significa la lactancia materna. El segundo punto, del punto de vista de la leche materna tiene una variabilidad importante en cuanto a la composición. Y estos son datos de un estudio en los que se medía la cantidad de calorías y la cantidad de proteína en distintas madres, son distintas madres, pero en distintos momentos de la lactancia materna. Es decir, y vemos cómo la cantidad de calorías en la misma madre podía oscilar desde 24 calorías hasta 12 calorías y cómo la cantidad de proteínas, con una variabilidad probablemente menor, también puede cambiar de un momento a otro o de una lactancia a otra. Los puntos amarillos son la variabilidad total en esas 13 muestras que le representan. Esto está compendiado aquí en este estudio en el que se mide la cantidad de calorías, de proteína, de carbohidratos y de grasa de todas las muestras que se habían recogido, que eran como 50, 60, 50, y como vemos, esta es la cantidad en todas las muestras. Luego, en las muestras que se habían recogido de madres que tenían una edad postmenstrual de pretérmino, es decir, madres que habían dado a luz a un niño, a un recién nacido pretérmino. Y estas son las que habían dado a luz a un recién nacido término, y estas son las que habían dado a luz a un recién nacido, perdón, no habían dado a luz, sino que era una edad gestacional posttérmino, habían dado a luz antes. Y simplemente vamos a coger un ejemplo, pero por ejemplo la proteína. Entonces, en todas las muestras, la cantidad de proteína era de 1,3 gramos por decilitro. En los niños a pretérmino era mucho más alto y todos sabemos que la leche de madre de prematuro se adapta a esa prematuridad y cambia sus componentes nutritivos, pero y la leche de la madre recién nacida a término es similar, es como la media, pero por ejemplo la leche de la madre ya de un recién nacido más tarde, después de haber dado a luz, es una leche que disminuye la cantidad de proteína. Esta es la media, pero disminuye, y fíjense que de casi 2 gramos de proteínas en un recién nacido prematuro, unos meses después, una semana después, disminuye casi a la mitad. Esto es casi comparable en todas las demás circunstancias, en unas más, en otras menos. Los carbohidratos son los que menos disminuyen, pero fíjense igual el carbohidrato en una madre a término y una madre después. Entonces esto quiere decir, ¿no? Ahora, esto quiere decir que la cantidad de proteína cambia, y otro factor que influye en las proteínas que le estamos dando a los niños y tal y como se ha practicado la nutrición en estos niños, este es un trabajo del 2016 del doctor eh, Bill Hay, y vemos que cuando estamos dando nutrición parenteral, nos aseguramos de darle 3 gramos de proteína, por lo menos 3 gramos de proteína. Ahora hay datos que sugieren que a los niños muy prematuros se le pueden dar hasta 3,5 gramos y a veces hasta 4 gramos. Pero
La proteína que le entra por la nutrición parenteral es una proteína que está, digamos, asegurada, porque le estamos dando intravenoso, y esto representa el cambio cuando estamos sustituyendo la nutrición parenteral con nutrición enteral. Digamos, se hace poco a poco, pero generalmente esa sustitución la hacemos basadas en el volumen, es decir, si a un recién nacido le estamos dando 150 mililitros por kilo, en la forma de cambiar de una a otra, es decir, bueno, pues le voy a bajar a la parenteral a 100, probablemente más despacio que eso, pero le voy a bajar la parenteral a 100 y los otros 50 se lo vamos a dar por nutrición enteral. Pero en estos momentos, la nutrición enteral, y vamos a hablar de eso ahora después, lo que sucede es que empezamos poquito a poco y con leche materna. Y esa leche materna, como hemos visto, tiene muchas veces deficiencia de proteína. Es decir, que en este estudio lo que representa es que de la cantidad de proteínas que debería de recibir este recién nacido, este niño prematuro, y que inicialmente casi las recibe y que después, cuando está en nutrición enteral entera, completa, vuelve a recibirlo, hay un periodo de tiempo en el que eso se hace muy deficitario y es cuando estamos cambiando de nutrición parenteral a nutrición enteral. Y es algo que hay que tener en cuenta, es probablemente fácil de corregir si hacemos los cálculos adecuados, que de alguna forma es, digamos, es un trabajo diario, pero hay que hacerlos para no comprometer el trabajo de la. Pero sí, entonces sí sabemos que la leche materna, a pesar de la proteína que tiene y a pesar de que la leche materna de los niños prematuros se adapte un poco, es insuficiente desde el punto de vista nutritivo. Y eso es por lo que se han desarrollado los fortificantes. Eh, los fortificantes, esta es una representación, es algo que probablemente los que ustedes no utilizan a lo mejor son distintos de los que nosotros utilizamos y por eso es tan importante que cuando estemos utilizando un fortificante sepamos bien qué es lo que tiene ese fortificante. No solo por eso, sino que como los fortificantes están desarrollados por la industria, con mucha frecuencia cambian adaptándose a los conocimientos nuevos. Entonces, a lo mejor el fortificante de la misma eh, categoría que utilizábamos hace unos años, en estos momentos puede tener una composición totalmente diferente. Y este es un ejemplo de distintos fortificantes, las marcas están borradas aquí, pero como vemos, un fortificante líquido que da cuando se añade a la leche materna, y esto también es importante, que muchas veces los fortificantes los anuncian como la cantidad de proteína que se supone que tendría, considerando que la leche materna tiene una cantidad de proteína constante, pero ya hemos visto que eso no es así. Entonces, en este caso, por ejemplo, se diría que si se le da este fortificante, se llega a 4 gramos por kilo. Estos otros fortificantes serían 3 gramos, pero el punto importante de esta diapositiva es hacernos conscientes de que los fortificantes no son todos lo mismo y no aportan la misma cantidad. Por otra parte, y aunque creo que lo menciono después otra vez, como vemos, la cantidad de proteína y la calidad de la proteína. Este fortificante es una proteína hidrolizada bovina que es lactoalbúmina, se dice en español, ¿no? Sí. Este, por ejemplo, tiene una combinación de caseína, o sea, tienen una calidad de proteína distinta. Y aunque en estos momentos no hay muchos datos en cuál sería la ventaja y los inconvenientes de cada uno, sí es verdad que ninguno tiene la composición similar a la proteína de la de vaca. Entonces, para añadir los fortificantes, como hemos dicho, la leche de madre varía, o sea, tiene muchas veces cantidades distintas. Y esto es un ejemplo de un trabajo en el que la fortificación se hacía de forma estandarizada, es decir, a todos los niños se fortifican de la misma forma. Y haciendo de forma estandarizada, esta sería la cantidad de grasa, la cantidad de proteína y la cantidad de carbohidratos que el bebé necesitaría y a pesar de fortificarlo, como vemos, hay mucha variedad porque, claro, esa cantidad de proteína que se le están dando en estas distintas muestras depende de la cantidad de proteína o calorías que tiene la leche materna en principio. Este mismo trabajo después añade el grupo de leche en el que se le ha añadido
de una forma después de haber analizado la leche. Es decir, esto es la introducción del uso de los analizadores de leche. Y entonces, como vemos, esto sería sin fortificar, con fortificante estandarizado y esto con fortificante, digamos, personalizado. Esto es lo mismo, la grasa, las proteínas, los carbohidratos. Es decir, que esto es lo que da la introducción, fue uno de los trabajos que dio la introducción al analizar la leche materna y añadirle proporcionalmente lo que fuera necesario. Esto llevó al desarrollo de los analizadores de leche materna. No sé si en México están disponibles. En realidad solo hay uno, en Estados Unidos solo hay uno que está aprobado por el FDI. Y este analizador ahora está disponible, hay muchas unidades que lo tienen, pero lo que sí se está viendo que desde el punto de vista práctico hay que establecer unos protocolos bien establecidos en el sentido de que claro, todas las leches no pueden estar midiendo cada rato y la leche cambia muchas veces de cantidad por la mañana y por la tarde o un día a otro día. Es decir, que las unidades que lo están utilizando utilizan unos protocolos en los cuales el analizador de leche se utiliza a lo mejor el niño que no está ganando peso o se utiliza 2 veces por semana, de alguna forma, porque si no, realmente es algo que aumenta mucho, digamos, el costo en el sentido de que hace falta técnicos que puedan analizar esta leche y técnicos que pudieran estar suplementando la leche constantemente para poder conseguirlo. Como digo, es una buena estrategia para saber lo que tiene la leche, pero al final el costo aumenta bastante, así que no todas las unidades lo tienen estos analizadores y cuando lo tienen no es para utilizarlo así diariamente todos los días. La segunda pregunta sería si sabemos que son deficientes, en realidad sabemos qué cantidad de proteínas hay que dar. Pues esto es un trabajo en el que nos enseña para qué se utilizan las proteínas. Y una de las conclusiones de este trabajo es que realmente la necesidad de proteína varía con la edad gestacional. Es decir, un feto o un recién nacido prematuro de 26 semanas, un niño que va a necesitar una cantidad de proteína de oxidación para crecer, es decir, la creación en los tejidos y un reemplazamiento del agua con proteínas. Es decir, pero conforme la edad gestacional avanza, este niño va a necesitar menos proteínas porque va a tener menos acreción y menos sustitución y en el recién nacido a término todavía va a necesitar menos proteínas. Es decir, que esas necesidades de proteínas también son dinámicas y van cambiando con la edad gestacional. Es por esto que hay muchos trabajos en los que de una forma o de otra, estudiando la composición del cuerpo de fetos que fallecieron o estudiando la composición teórica del cuerpo humano, en los que tratan de, digamos, indicar cuál sería la cantidad adecuada de proteínas para estos niños y, como digo, cambia por el tiempo. Entonces, lo que sí es verdad que inicialmente, como hace años, le teníamos un poco más de miedo a la nutrición y hace muchos años ya a la nutrición parenteral y esto nos iniciaba desde el principio, por lo cual estos niños se atrasaban. Y ha habido varios trabajos en los que demuestran que iniciando la proteína de una forma un poco más agresiva, mejora el crecimiento y mejora el crecimiento desde el punto de vista del peso, como he dicho antes, desde el punto de vista de la longitud, diciendo, o sea, indicando de alguna forma que es crecimiento real, no es solo ganancia de peso. Estos son los efectos de la proteína también cuando se utilizan alta proteína en la composición del cuerpo y como vemos también la masa magra, como crece, o sea, hay más cantidad de masa magra cuando se ha alimentado con concentraciones más altas de proteína. Pero a la vez, nunca ni mucho ni poco, eh, llega un momento en el que uno pregunta si realmente aumentar mucho más la proteína realmente favorece, es bueno. Entonces, este es un trabajo, probablemente uno de los trabajos mejor realizados en el sentido de que
Analizar esto es realmente complicado, o sea, mantener a un niño en una cantidad de proteínas durante un tiempo y asegurarnos de que eso es lo que ha recibido. Este es un trabajo en el que desde el nacimiento hasta que el bebé tenía 1.800 gramos, se le autorizaban a dos tipos de nutrición, una nutrición, digamos, con proteína más baja y otra con proteína más alta. Y como estamos viendo aquí, esto era en la nutrición parenteral y luego en la nutrición enteral. Y durante todo ese tiempo se mantuvo digamos, esta cantidad de proteína. Y como vemos, esta cantidad es una cantidad probablemente bastante estandarizada y esta es una cantidad de proteínas en lo que está un poco en el rango alto. Y esto es ya cuando se estaba utilizando y se pensaba que había que aumentar la cantidad de proteínas, pero llega un momento en que dice cuánto más hay que aumentarlo. Entonces, como vemos en estos dos grupos, al seguimiento a los 2 años no hubo diferencia en cuanto al peso, ni en cuanto al tamaño del bebé, ni en cuanto a la circunferencia craneana. Entonces, esto lo que nos indica los trabajos anteriores, estos trabajos, es que ni mucho ni poco, sino la proporción adecuada. Es decir, que el seguir aumentando la cantidad de proteínas o de calorías tampoco ayuda al recién nacido. O sea, hay que dar las proteínas que realmente necesita para crecer y no dejarlo atrás. Esto es lo que les comentaba antes en cuanto a las características de esta proteína. Como digo, hay muy pocos trabajos que traten digamos, de evaluar cuáles son las ventajas o los inconvenientes de cada una de la calidad de proteína. En general se dice que los niños que están más alimentados con, con lactoalbúmina tienen una mejor digestión, se digiere mejor, pero también hay quien habla de que estos niños tienen probabilidad de más diarrea. Pero como digo, hay muy pocos trabajos, no hay ningún trabajo así realmente formal del todo. Entonces, como dijimos, la segunda etapa sería la leche materna, dar la leche materna con fortificación para, digamos, tratar de compensar la deficiencia nutritiva que tiene a veces la leche materna. La otra pregunta es si esa leche materna o los fortificantes que estamos dando no son los fortificantes no son de leche humana, si son de leche bovina, y si esa exposición a los fortificantes de leche bovina realmente es algo que va a perjudicar al recién nacido o si es algo que el recién nacido va a tolerar. Hay trabajos y obviamente también en Estados Unidos está disponible el fortificante de leche humana. El primer trabajo que se hizo, que se publicó y que, digamos, le dio, expandió la idea de utilizar fortificante de leche humana, realmente es un trabajo que no compara la leche exclusiva de leche humana con la leche exclusiva comparando con la fortificación bovina. Es un trabajo que la intención era utilizar distintas cantidades de fortificante de leche humana y como vemos que este es donde se utiliza la fortificante de bovina, de proteína bovina, en realidad que habla de que hay más incidencia de enterocolitis necrotizante. Estos grupos no eran solamente el fortificante lo que se había cambiado, son grupos en los que se ha utilizado fórmula. Es decir, que la comparación no es exactamente solo por el fortificante, sino que es una comparación entre leche humana y leche y fórmula, con lo cual es no solo el fortificante. Hay solo un estudio en estos momentos en los que estudia puramente que la leche humana, dando leche humana, se fortifique con fortificante de leche humana o con fortificante de leche bovina. Este estudio comparó al final 64 niños en un grupo y 63 niños en otro grupo. Y en este estudio se vio que no hubo diferencias en cuanto a intolerancia al alimento, eh, eh, digamos, 4 episodios de distensión abdominal, ni tampoco en resultados un poco más a largo plazo, como en mortalidad o incidencia de sepsis, enterocolitis necrotizante. La única diferencia que se ve en este trabajo es que
los niños tuvieron más retinopatía del prematuro. Es la única diferencia significativa en este trabajo. Así que en estos momentos, o sea, la explicación no está clara, pero en cuanto a enterocolitis necrotizante y otros datos, no hubo diferencia entre utilizar un fortificante y el otro. Entonces, existe el fortificante de leche humana, pero realmente no está definitivamente demostrado que haya que utilizar ese fortificante de leche humana. Parece que el utilizar fortificante de leche bovina no hace diferencia en cuanto a resultados a largo plazo. Entonces, la conclusión es que la cantidad, los fortificantes son importantes y la cantidad y la calidad de proteína para el crecimiento ideal. La fortificación individualizada es adecuada, pero digamos, desde un punto de vista general, no es algo para hacerlo cada toma o cada día. Y el evitar la leche de la proteína bovina es algo que todavía no está demostrado que haya que hacerse así, o sea, que no se pueden utilizar los fortificantes de leche bovina. La otra limitación de la leche materna es la disponibilidad. Sabemos que las mamás de niños prematuros tenemos que estar, o sea, es lo primero que hay que hacer en una unidad de cuidados intensivos, apoyarla, educarla y facilitar y potenciar que estas madres puedan dar leche suficiente para esos bebés. Pero eso desafortunadamente no siempre sucede y cuando no existe, cuando no hay cantidad suficiente de leche humana, de leche de la madre, se utilizan los bancos de leche humana. Entonces, en Estados Unidos ahora mismo hay muchos centros, una leche que se provee a los hospitales. No, o sea, nuestro hospital no tiene un banco de leche humana, pero hay muchos hospitales, yo sé que en Madrid, en muchos hospitales se utiliza, el mismo hospital tiene ese banco que va a proveer a otras unidades. Como estábamos hablando, o sea, lo mejor es la lactancia materna, lo siguiente es la leche materna de madre, después a la leche de materna vamos a tener que fortificarla y hay una diferencia, no siempre la leche de donante no es igual que la leche de madre. Otra cosa de la que tenemos que ser conscientes y es que la leche de donante es una leche que se obtiene de madres de recién nacidos a término. Y como hemos visto antes, esta leche tiene una cantidad de proteína más baja que la de bebés prematuros. Es decir, aquí hay datos de Iowa en los que la cantidad media de proteína en la leche donada era de 0,85 gramos y hemos visto que en la mamá de bebés prematuros era 1 gramo o más de 1 gramo. Y este es un banco de Ohio que también tenía una cantidad de proteínas por debajo. Estoy hablando de las proteínas, pero si nos pusiéramos a hablar de muchos otros componentes, también están disminuidos. Estos son los ácidos grasos, también depende mucho de la dieta de la madre. Se ha visto que la dieta mediterránea y la dieta de las madres esquimales que comen mucho pescado son unas dietas que son ricas en ácidos grasos de cadena media y que favorecen. El otro punto de la leche de donante es la pasteurización. O sea, la leche de donante, cuando se los damos o la guardamos para dársela a los bebés, una de las cosas que no queremos es que sea una leche contaminada y que tenga bacterias, pero obviamente al pasteurizar la leche vamos a matar las bacterias malas, pero también vamos a disminuir la cantidad de bacterias, digamos, probióticas que favorecen la colonización y la microbiota del recién nacido prematuro. Aparte de eso, hay muchas de las sustancias de la leche materna, como son las células T, o sea, factores de inmunidad y factores de maduración que disminuyen con la pasteurización. Por ejemplo, la IgA secretora se reduce un 28% y la lactoferrina y lisozima, que sabemos que son componentes importantes de la leche materna, también al pasteurizar la leche seco disminuye un 80%. Por lo que sabemos que también la leche de donante no es igual o equivalente a la leche de madre. Este es un trabajo en lo que trata es de averiguar si realmente la leche de donante, o sea, se podría utilizar
y este es un trabajo hecho en Europa, en los que quieren saber si la leche de donante, si desde que el niño nace, en esos primeros días en que la madre todavía no tiene su leche propia suficiente, en la que está tratando de sacar la leche suficiente, y si queremos hacer una alimentación temprana, si sería necesario utilizar leche de donante o si se podría utilizar fórmula. Y esto es lo que indican los primeros 8 días de vida, es decir, en un estudio randomizado donde en cada grupo hay cerca de 180, 190 bebés con una edad gestacional de prematuros de 28 semanas de edad gestacional, alrededor de 1 kilo de peso, y estos niños los aleatorizaron a suplementar hasta que el niño tenía leche materna con leche de donante o con fórmula. Y en este trabajo no se vio ninguna diferencia en cuanto a resultados, digamos, más a largo plazo, más que a largo plazo en complicaciones de la prematuridad. No había diferencia en cuanto a sepsis, meningitis, enterocolitis necrotizante o mortalidad. Esto, o sea, probablemente porque estos niños hay que tener en cuenta que son niños que al final se alimentaron con leche materna, es decir, en los primeros días, mientras no había leche materna suficiente, cuando había que suplementarlo con algo, se suplementaba con una cosa como la otra. Pero son niños que desde el principio estaban con leche materna lo más posible, es decir, cuando la madre producía leche materna, se le daba esa leche materna. Y este es el trabajo en los que lo mismo pasa, que no hay diferencia, pero como digo, la mayoría de estos niños se alimentaban con leche materna desde el principio y lo otro era suplementación con leche donante o con fórmula. Es decir, que tenían, de todas formas, tenían una buena cantidad de leche materna con la que se había suplementado. Entonces, es otra cosa que tenemos disponible cuando no hay leche materna, el utilizar leche de donante, conociendo todas las limitaciones de la leche de donante. Por eso que en estos momentos, en muchas de las unidades, lo que se utiliza la leche donante es al principio, cuando pensamos que esa leche donante va a tener los componentes de los que vamos a hablar después, como de leche humana, y eso es lo que va a ayudar al recién nacido y a la maduración del intestino. Pero realmente desde el punto de vista nutritivo, la leche donante resulta deficiente y hay que suplementarla con fortificantes y también, o sea, muchas veces ni siquiera los fortificantes que están diseñados para leche humana de madre no alcanzan, no tienen la cantidad suficiente de suplementos que necesita una leche de madre de donante. Tener en cuenta eso, que tiene menos proteína que la leche materna, probablemente tiene menos un poco de todo, pero proteína es lo que consideramos importante para el crecimiento. Y los factores biológicos, tienen factores biológicos, pero están disminuidos en cantidad. Por último, hay situaciones en las que no hay leche de madre, no hay leche de donante y en los que hay que realizar, alimentar con fórmulas. Entonces, este es un ejemplo de un orfanato en África donde los elefantitos que estaban huérfanos los recogían y entonces los alimentaban con leche y lo que ellos contaban era que les había costado muchísimo conseguir esa leche porque no eran capaces, o sea, no, habían hecho distintas clases de leche y muchas veces los elefantes o no crecían o tenían diarrea, pero que por fin lo habían conseguido. Es decir, la leche, la fórmula, una de las preguntas, o sea, hay una fórmula para recién nacido a término, que son perfectamente utilizables, pero cuando uno se plantea estos recién nacidos prematuros, si realmente la proteína de la leche de vaca, de una fórmula, realmente le va a hacer daño, va a aumentar el riesgo de enterocolitis necrotizante. Este es un estudio que hicimos en la Universidad de Miami, en la que tratamos de comparar si utilizando eran niños que no se utilizaba leche materna, si utilizar leche hidrolizada, con proteína hidrolizada, era mejor que utilizar leche con proteína, con fórmula, digamos, con proteína entera. Entonces este trabajo no lo pudimos terminar del todo porque se empezó a utilizar más la leche materna, las madres eran capaces de producir leche,
pero como vemos, no había una diferencia significativa entre los niños que utilizaban la fórmula con proteína hidrolizada o con fórmula entera, y ni en los niños de menos de 1 kilo ni en los niños de más de 1 kilo. Hay un poco una tendencia, pero los números no eran suficientes para concluir que fuera mejor o peor. Y realmente el metaanálisis que hay comparando leche, fórmulas hidrolizadas con no hidrolizadas, demuestra que no hay diferencia entre unas y otras. Lo que de alguna forma viene a indicar que realmente eh, la mayoría de los niños son capaces de tolerar las fórmulas no hidrolizadas, y solo probablemente son en un caso una proporción más pequeña de niños en los que desarrollan intolerancia a la proteína o en los que desarrollan alergia a la proteína, y entonces estos niños sí son los niños que se beneficiarían, pero no en poblaciones generales como las que están hechos estos trabajos, que son niños los que se ha utilizado en fórmula con proteína hidrolizada desde un punto de vista, digamos, preventivo, es decir, el niño no tenía intolerancia, pero para ver si una era mejor que la otra. Entonces, con todas estas, digamos, estrategias de alimentación, sabemos, concretamos que desde el punto de vista nutritivo, estas son las opciones: la leche de madre, y estos serían, digamos, las formas de las estrategias para suplir las deficiencias que tienen las posibilidades que tenemos. Y desde el punto de vista de inmunidad, también la exposición a la leche de proteína de leche de vaca no está claro que haya que evitarla. Sí sé que ahora muchos fortificantes utilizan proteína hidrolizada por esa idea, por ese concepto, pero no está claro si los niños deberían de no utilizarla. Entonces, el otro objetivo de lo que estábamos hablando de la nutrición, no es, o sea, el objetivo era conseguir el crecimiento adecuado, y para esto son las estrategias en cuanto a proveer las calorías y los componentes de calorías necesarios para que estos niños crezcan bien. Pero el segundo objetivo sería promover la maduración intestinal, que es de lo que hemos hablado antes. Y en este sentido, los trabajos, estos son trabajos antiguos, pero es el metaanálisis en el cual concluía la alimentación trófica, es decir, empezar a alimentar a estos niños no con el objetivo de alimentarlos de forma enteral, sino con el objetivo de que esa leche o esa leche materna que está entrando en el intestino aporte a la mucosa intestinal los componentes desde el punto de vista inmunológico y biológico que la mucosa intestinal del prematuro va a necesitar para madurar. Y esto obviamente en estos trabajos se hizo con leche materna, así sin pensar mucho en cuáles eran los componentes, pero lo que se concluyó era que dar pequeñas cantidades de leche desde el principio de la vida, al final, aunque no al principio no se aumentara la leche de forma muy rápida, al final se concluía que esos niños a los que se le había dado alimentación trófica se conseguían tolerar el alimento mucho más rápido que los que no se le había dado alimentación trófica. Estos son en 22 días y estos niños tardaban hasta 29 días. ¿Y cuáles son esos factores de protección? Bueno, es una lista grande de protección, pero hay muchos factores que ayudan a mantener las funciones de barrera inmunitaria y proteger el epitelio gastrointestinal con bacterias que colonizan y evitan que las patógenas y las de biosis atraviesen la barrera intestinal. Estos factores también contribuyen a la inmunidad directa y a la inmunidad indirecta, y también tienen efectos antiinflamatorios. Y por otra parte, son también factores que no solo contribuyen desde el punto de vista de protección y de inmunidad, sino que son factores que también promueven la maduración y promueven el desarrollo y la tolerancia a los antígenos. O sea, este periodo de la vida es el periodo de la vida donde el sistema inmunológico se educa, donde el sistema inmunológico aprende a qué son las sustancias o que entran en el intestino en las que hay que, digamos, establecer una reacción inflamatoria, producir anticuerpos, o cuáles son alimentos que en realidad se deben de tolerar y que van a servir para el crecimiento del bebé. Entonces, por eso es tan importante en esta etapa de la vida el hacer una alimentación correcta, porque es lo que va a contribuir al desarrollo inmunológico. O sea, todos sabemos
y todos los gastroenterólogos lo saben mejor que nosotros, probablemente que este periodo de tiempo es el periodo de la vida en los que estos niños pueden desarrollar alergias más tarde. Entonces, desde este punto de vista, factores de la leche materna, que son factores de maduración, y esto es probablemente la principal ventaja de la leche materna, es estos factores que tiene, que la fórmula no lo tiene. Y es empezando por el calostro, la lactoferrina y lo que llamamos probióticos, pero que en realidad son bacterias beneficiosas que tiene la leche. En cuanto al calostro, este es un trabajo en los que se ve como dándole a los niños calostro se producía un aumento. Estos son niños con calostro comparados con niños que no se le había dado un placebo. Y vemos como en el primer día, en el día 8 de vida, en el día 15 de vida, hay un aumento importante de la inmunoglobulina A. Hay un aumento importante de la lactoferrina en estos niños, lo que se le había provisto con calostro, y esto no es, pero tiene una disminución de la TGF en los niños que se había, en la creatinina, es decir, en la orina, en los niños que se habían, digamos, se le había dado calostro desde el punto de vista temprano, o sea, muy temprano. Hay veces que muchas veces no es que se alimenten con calostro, sino que incluso se le pone en la mucosa oral y de todas formas igual favorece el desarrollo del sistema inmunitario. Por último, también hablar de las bacterias a las cuales contribuye la leche materna, es decir, los niños se colonizan primero al paso por la vagina con las bacterias de la vagina. Obviamente es una de las cosas que también sucede con el contacto con la madre, de lo que hablábamos antes, cuando se está haciendo lactancia materna, y que en el niño que entra en unidad de cuidado intensivo no sucede el contacto con la madre. Estas son muestras de muestras de leche de distintas madres en los que habla de la cantidad de células que tiene esa leche materna, es decir, hay como hasta 2,7 elevado a la 1 de cantidad de bacterias en esa leche materna, que son las bacterias que se la van a transferir al recién nacido y que van a colonizar al recién nacido. Este es un trabajo de la doctora Indrio de Italia, en el cual lo que hace es ver si esas bacterias que están en la leche materna, pero que en este caso lo da como un probiótico, tienen alguna funcionalidad con la motilidad intestinal. Y en este trabajo compara niños que se alimentaron prematuros, estos prematuros son de 32 semanas de edad gestacional, en los que se alimentaban con leche materna, los que se alimentaban con fórmula y se le daba con unas gotas que eran placebo, y los que se alimentaban con fórmula y se daban unas gotas que eran probióticos, en este caso Lactobacillus reuteri. Y en estos niños el área antral en ayuno, que es un indicador de la motilidad intestinal, y el vaciamiento gástrico, los dos eran mucho más, digamos, comparables con los niños que estaban alimentados con leche materna. Es decir, en este caso, un caso en el que demuestra que una de las bacterias que son parte de la microbiota del intestino del recién nacido favorece la motilidad intestinal y la asemeja a la motilidad intestinal de niños alimentados con leche materna más que en los niños alimentados con fórmula. Lo que tenemos que tener muy claro es que cuando a un niño lo dejamos sin comer, le privamos de la comida, sobre todo en los primeros días de vida, y sobre todo, o sea, más que de privarlo de la comida, es de privarlo de la leche materna, lo estamos deprivando de todos estos componentes que tiene la leche materna, y muchos de ellos los recibían en la vida intrauterina porque muchos de esos componentes están presentes en el líquido amniótico, que son los componentes que van a contribuir a la maduración del intestino y que son componentes que a largo plazo van a favorecer que ese niño tolere el alimento mejor, llegue a alimentarse más rápidamente y desde luego disminuir las posibilidades de enterocolitis necrotizante y otras complicaciones digestivas. El punto es el riesgo de enterocolitis necrotizante viene por exponerlos a fórmula o simplemente por deprivarlo de los componentes biológicos que tiene la leche materna.
Eh, entonces, en resumen, es un poco lo que hemos revisado. Idealmente, lo mejor es la lactancia materna, o sea, lo primero que podemos hacer, lo mejor que podemos hacer es promover que esas madres produzcan la leche y tratar de tener al bebé con la madre lo más posible, obviamente con todas las limitaciones. Hay bebés muy prematuros, con lo cual no lo vamos a poder hacer, pero ser conscientes de que hay una diferencia entre la lactancia materna y la leche materna. Lo siguiente sería la leche materna, promover que la madre produzca esa leche y podérsela dar. La leche materna con fortificante humano está, o sea, obviamente es bueno, está cuestionable si realmente es necesario y no es lo mismo darle con fortificante de leche bovina. Lo siguiente sería, si no hay leche materna, utilizar leche de donante en la medida de lo posible y fortificarla. Como digo, la leche de donante llega un momento en que es insuficiente desde el punto de vista nutritivo. Cuando el niño tiene ya 32, 34 semanas de vida, de edad gestacional, perdón, hay que pensar en cambiar la fórmula porque la leche de donante es insuficiente si es que se tiene. Y por último, utilizar fórmula cuando no hay otra alternativa, pero en estos momentos no es necesario utilizar ninguna fórmula especial en cuanto a hidrolización de la proteína, sino con una fórmula para prematuro, diseñada para prematuro es suficiente. Los retos que nos quedan son cómo evaluar el crecimiento y el desarrollo. Como digo, ahora mismo nos fijamos en el peso, pero hay que fijarse también en la longitud y en el perímetro craneal. La cantidad de proteínas que hay que aportar, parece que el rango oscila entre los 3,5 gramos y los 4 gramos, siempre considerando que eso depende de la edad gestacional. Los niños más pequeños necesitan más proteína y conforme van creciendo, la cantidad necesaria de proteína va bajando. Cómo suplementar la leche materna, que es la ideal, pero cómo suplementarlo de la mejor forma posible. Y si es necesario evitar la exposición a la leche bovina totalmente o probablemente dando solo los fortificantes no es tan necesario. ¿Y cuáles son las mejores estrategias de maduración? Conocemos algunas, pero probablemente hay muchas otras sustancias y componentes de la leche materna que se podrían utilizar para madurar el intestino. Y nada, quiero terminar con decir que los niños que se alimentan bien son bebés que son muy inteligentes y que pueden escribir el nombre de su doctora. Muchísimas gracias y estoy abierta a las preguntas que puedan tener. Bueno, ¿me escucho? Sí, ya, Sí. ya. Ay, muchas gracias. La verdad es que creo que ha sido una plática muy integral en términos de muchos conceptos que a veces no tenemos claros entre unos y otros, y creo que ese es el gran asunto a veces de la nutrición. Hay varias teorías de cómo dar de comer, cómo empezar, pero también siento que muchas veces en Latinoamérica y algunas de las preguntas que se han hecho a lo largo de tu plática lo reflejan, a veces las limitantes son de tipo burocrático, de tipo de oferta de productos en nuestros países para poder contar con recursos y hacer las cosas de forma más adecuada, ¿no? Y muchas veces también pensar en que las poblaciones son diferentes. Y bueno, a partir de esto, la verdad es que me gustaría empezar, Tere, haciéndote las preguntas directas de las personas que han asistido, que han escuchado tu plática. Antes sí me gustaría mencionar que tienes unas felicitaciones que menciona el doctor José Gutiérrez de Argentina, Perú, Bolivia y Colombia. Y también en la lista de gente que saludó se encuentra gente de Venezuela, de Nicaragua, de Ecuador y de Paraguay. Así que esta es una sesión internacional, tal cual, ¿no? A la que has podido convocar con tu prestigio y tu Bueno, expertise. entonces, Y bueno, bueno, eso felicitaciones a ustedes, felicitaciones a ustedes, porque ustedes son los que tienen la, la, buena acudida de gente. Y si me permiten la federación, por supuesto, también la felicita, doctora, que ha sido una plática maravillosa, como dijo la doctora Coronado.
Adelante, dale, por favor. Bueno, vamos a empezar con la pregunta de Abril Alemán, Tere. Ella plantea si los fortificadores pueden ser utilizados después del egreso hospitalario y particularmente en pacientes prematuros es que ella lo está preguntando. Ya. Mira, aquí no lo utilizamos después del egreso, o sea, ahí lo utilizamos cuando se van los prematuros a la casa. Muchas veces, o sea, si la mamá todavía tiene leche, entonces se fortifica un poco la leche, pero se utilizan fórmulas. No, los fortificantes no los venden a las familias, no los venden fuera del hospital, solo se proveen en los hospitales. Entonces, si quieres fortificar una leche materna, muchas veces se fortifican con fórmula. Se le añade un poco de fórmula de polvo y entonces una leche materna que teóricamente sería de 20 calorías o 22 calorías, desafortunadamente. O lo que se hace es que se alterna la leche materna con el niño que hace la estancia materna, que la puede hacer y darle a lo mejor alguna fórmula. Y hay unas fórmulas intermedias, o sea, se llaman intermedias, pero en realidad son fórmulas de seguimiento que están diseñadas para, o sea, cuando tú miras los componentes de esa fórmula, ves que la fórmula tiene una cantidad, son de 22 calorías, no, ni de 20 para el recién nacido a término, ni de 24 para el prematuro, son 22 calorías, pero cuando miras los componentes ves que el calcio, el fósforo y todos muchos componentes tienen una cantidad intermedia entre lo que tendría el prematuro de, o sea, la leche de prematuro, una fórmula de prematuro y una fórmula de a término. Ok. De hecho, por lo menos en México sí puedo decir que es la misma circunstancia. No es un producto disponible en el mercado fuera de hospitales, en los fortificadores. La siguiente pregunta viene de Livert Mamani Flores y ella hace una pregunta en relación al momento en que debe suspenderse la nutrición parenteral. ¿Es cuando se llega a un volumen adecuado por vía enteral o cuando se llega Sí, a un peso específico? no. Cuando se llega, o sea, cuando tú estás alimentando por vía enteral y tienes o sea, enseñé una diapositiva en la que, digamos, no se hacía bien porque estabas dándole nutrición enteral, pero al final no estabas consiguiendo la cantidad de proteínas que el bebé necesitaba. Entonces, en ese periodo en que se está aumentando el volumen con una cosa, o sea, estábamos sustituyendo a lo mejor 1 centímetro o 1 mililitro de nutrición parenteral cargada de calorías y de sustancias con 1 mililitro de leche materna o de leche que no tiene esa misma cantidad. Entonces, la nutrición parenteral la suspendes cuando tienes garantía o cuando piensas que el niño está recibiendo la suficiente nutrición enteral. Entonces, en ese sentido, sí, hace unos años, o sea, como que siempre nos ha dado miedo el utilizar los fertificantes, el empezar a utilizar los fertificantes. Pero cada vez se están empezando a utilizar los fertificantes un poco más temprano. Nosotros ahora tenemos un protocolo que acabamos de implementar en que empezamos el fortificante cuando el niño llega a los 80 centímetros por kilo. Entonces ahí se empieza el fortificante y cuando ya tiene fortificante a 24 calorías, o sea, claro, tienes que esperar un poco, después va 22 calorías, 24 calorías, y entonces ya cuando está a 24 calorías le subimos el volumen y ahí se quita la parenteral. Es decir, no es un peso, sino la garantía de que el niño recibe las calorías de forma apropiada. Y acaban de publicar un trabajo en el que han empezado fortificante, creo que era como a los 40 centímetros por kilo, o sea, bastante temprano en la alimentación enteral. Y esa es un poco la tendencia, no puedo garantizar que empezando tan temprano, pero a los 70, 80 centímetros por kilo es totalmente válido y se está haciendo en muchos sitios. Hay una Gracias, pregunta, Tere. Sí, perdón, adelante, vale, Gaby. hay una preguntita escondidita acá en el chat que dice, ¿a partir de qué semana de gestación se podría iniciar la alimentación parenteral agresiva? No sé si todavía con utilizar el término, pero bueno, agresiva, sí. Mm. En tanto se tiene aporte óptimo por la vía enteral o con leche materna. O sea, lo de agresivo se refiere a la enteral o a la parenteral. Parenteral, parenteral.
Ya, o sea, la alimentación parenteral, cuanto antes mejor. Es decir, estos niños, eh, cuando antes de nacer, están recibiendo nutrición de la madre, o sea, están recibiendo nutrición a través, o sea, de la placenta, a través del cordón umbilical, y se habla de lo que le llama un shock metabólico, un shock. Es decir, si el niño nace o sea, un shock metabólico, ahora se habla de eso, pero es lo que hemos hecho durante muchos años. O sea, muchos años nos daba miedo empezar a darle de comer enseguida o ponerle una nutrición parenteral enseguida. Ahora mismo, en cuanto que el niño nace, lo ideal es que se le empiece a pasar algo. Probablemente no tan agresivo como los 3 gramos de proteína, pero en muchos hospitales lo que tienen es una solución que aporta 2 gramos de proteínas por kilo, nosotros le llamamos Starter Solution, y que tiene calcio y tiene proteínas sobre todo, y o sea, un suero, una dextrosa, y entonces en cuanto que el niño llega, eso está preparado, está estandarizado, no hay que pedirlo a ningún sitio especial, y entonces esa solución se le pone en cuanto que el niño llega. El primer día de vida se le empiezan a pasar proteínas a 2 gramos por kilo. El segundo día de vida, ya que puedes, digamos, organizar una nutrición parenteral, entonces ya se le empieza a dar como 3 gramos de proteína y se le empiezan a dar lípidos y como en 3 o 4 días es una nutrición parenteral completa, con proteínas, con 3 gramos de lípido y con dextrosa. Y proteínas, como digo, 3,5 como mínimo si el niño es muy pequeño. Niño más grande, niño por encima de 30 semanas, por encima de 1 kilo, 3 gramos de proteína. De Gracias, gracias. hecho, me gustaría agregar allí que eso también lo podemos hacer nosotros acá en Latinoamérica. En el instituto, por ejemplo, se tienen estas mezclas ya prefabricadas, o sea, las pedimos antes y se tienen disponibles las 24 horas del día para que el bebé que nazca independientemente de la edad gestacional reciba nutrientes desde el momento que nace, ¿no? Y creo que es nada más coordinación y entender que es importante, ¿no? Creo que todos lo podemos lograr. Hay otra pregunta, Tere, acá, que habla sobre el momento para el inicio de las vitaminas y en específico señala días de vida y qué vitaminas. Asumo que estamos hablando de la vía enteral, ¿no? Porque en la parenteral ya viene normalmente, pero esa es la pregunta de un asistente anónimo. Ya. O sea, las vitaminas, también o sea, hay unos fortificantes que traen vitaminas. Entonces, nosotros, o sea, no tenemos un día especial o un día específico, tenemos más bien un tiempo para medirlas. Entonces, sobre todo, prestarle mucha atención a la vitamina D, y cuando los niños ya están, o sea, los niños cuando ya, digamos, por encima de los 1700, cuando están en nutrición enteral total, pero si están en fortificante hasta que no tienen más tiempo, hasta que no tienen los 3 kilos o se van a ir de alta, ahí se le inician las vitaminas. La vitamina D la medimos porque hacemos un screening de enfermedad metabólica ósea, o sea, de lo que se ha llamado siempre raquitismo, y entonces se le mide la vitamina D a o sea, después de nacer, como a las 4 o 5 semanas después de nacer, se mide la vitamina D. Y ahí se mide el calcio y la paratormona, y entonces ahí vemos si hace falta más vitamina o si hace falta calcitriol o hace falta alguna otra cosa. Y si no, luego cuando los niños ya están en nutrición enteral total, dependiendo de lo que estén tomando, porque las fórmulas tienen vitaminas y las fortificantes muchas veces también tienen vitaminas. Y ahora todo lo contrario, hay que tener cuidado porque algunas fórmulas de prematuro tienen mucha vitamina D. Y entonces llega un momento en que tienen hipervitaminosis D. O sea, nosotros en algunos casos hemos cambiado de fórmula de prematuro a fórmula de a término, a fórmula de esta, la que he dicho de seguimiento, porque el niño tenía mucha vitamina D. Los niveles de vitamina D estaban altos. Aquí la siguiente pregunta también de asistente anónimo. ¿A quiénes iniciar probióticos? ¿Desde cuándo y por cuánto tiempo se debe mantener? Ahí ha tocado el tema. Sí, iba a salir, Tere.
Vamos a ver. La- Aquí, o sea, yo creo que ustedes me tienen que invitar otra vez para hablar de los probióticos. Los probióticos, o sea, la primera comentario es que cuando hablamos de probióticos estamos hablando de muchas cosas. Y tenemos que un poco aprender a no hablar de los probióticos, porque desde que se empezaron a utilizar los probióticos, se utilizan los probióticos, hay muchos estudios, y por ejemplo, hay estudios en los que hay probióticos en los que existía, se le daba Saccharomyces boulardii, o cosas, o sea, bacterias que en realidad no están presentes en el recién nacido. Entonces, ahora mismo en Estados Unidos lo que sucede es que hay muchas unidades que se le están dando probióticos en general. Entonces, cuando estamos hablando de probióticos, estamos hablando de cosas tan distintas porque ¿qué probiótico utilizamos? El que tenemos al alcance de la mano. Y como los probióticos no están regulados, no son un producto farmacéutico, son un producto, en Estados Unidos se llama lo que se llama GRAS, que es generalmente safe, o sea, como que es algo que probablemente no tiene ningún peligro. La producción de esos probióticos nadie la controla. Entonces, a lo mejor hay uno que es fantástico, pero hay otro que no es tan fantástico. Y la literatura está llena de casos, o sea, de que se ha utilizado un probiótico que tenía 7 bacterias y una de ellas ha infectado al niño. Eso por una parte. Por otra parte, hay estudios que demuestran que los probióticos que venden, o sea, probióticos normales, no, como no están regulados, te dicen un poco lo que parece que tienen o lo que creen que tienen, pero cuando los analizan no tienen lo que están diciendo, o sea, no tienen las bacterias que están diciendo ni la cantidad que le están diciendo. Entonces, es obvio que los probióticos realmente sirven, disminuyen el riesgo de enterocolitis necrotizante y probablemente tienen otros muchos beneficios. Pero ahora mismo el uso de probióticos que está, digamos, un poco no descontrolado en que se use mucho, sino que la gente utiliza probióticos y muchas veces no sabemos lo que estamos utilizando. Y tengo ejemplos, o sea, de Colombia, que es uno de los países que más utiliza probióticos, y de una de las doctoras que más utilizaba probióticos, que en algún momento tuvo una sepsis con un niño, entonces empieza a pensar qué probiótico usar. En Estados Unidos ahora mismo lo que ha pasado es que ha habido una muerte de un niño por un probiótico que era de buena calidad, y entonces el FDA digamos, ha recomendado que no se utilicen probióticos, que no se utilicen si no están regulados por el FDA. Y ahora mismo no hay ninguno regulado por el FDA, excepto, no hay ninguno. Hay un probiótico, que es un Lactobacillus reuteri, que se está haciendo un ensayo clínico formalizado, regulado por el FDA, y que cuando salgan los resultados se verán. Vamos a poner ese probiótico, pero es que ese es una de las bacterias que puede ser. Hay otras bacterias como bifidobacterias, como otras cosas. Entonces, en este momento, en teoría, si se utilizan, pues habría que utilizarlo pronto porque no hay que dejar que la bacteria mala, digamos, produzca la disbiosis. Pero ahora mismo no hay ningún probiótico que se pueda recomendar formalmente, pues porque, por eso, porque no están regulados y no sabes lo que estás dando. Yo sé que, o sea, hay mucha gente que lo utiliza y hay probióticos que son mejores y peores, pero de una forma formal no se puede recomendar. De hecho, esto que mencionabas de falta de formalización como producto farmacéutico también tiene que ver con dosis, ¿no? Totalmente, claro. Tiene que ver con dosis y tiene que ver con todo, porque este alerta el último alerta del FDI ha sido porque el bebé se infectó con un probiótico, con la bacteria que era el probiótico. La alerta anterior que hubo, el bebé se enfermó, hizo una enterocolitis necrotizante con contaminación del excipiente del probiótico. O sea, no era el probiótico en sí, sino donde estaba el probiótico puesto, el excipiente, eso estaba contaminado, porque como no es una regulación farmacéutica, y el bebé murió con eso. Entonces, o sea, yo sé que hay probióticos buenos y obviamente siempre recomendaría utilizar uno, no de los que vienen muchos, y hay mucho que aprender de eso. Hay mucho, o sea, yo lo comparo un poco, es como si alguien me dice, ¿usted cree que utilizar antibióticos para las infecciones? Sí, pero ahora los antibióticos están ya más desarrollados, entonces ya sabemos que este es para esto, este es para el otro, que este tiene esta ventaja, este tiene inconveniente.
Entonces, obviamente, probablemente hay muchas bacterias que son similares, pero probablemente tampoco son todas iguales. Gracias, Ay, Tere. Hay más perdón. preguntas, están surgiendo muchas. ¿Quieres hacer una, creo, Gabriel, no? Sí, perdón, es que está aquí escondido también una de Salvador donde mandan a felicitar, dice siempre, siempre interesante y siempre muy buenas pláticas. Me da muchos saludos, Salvador. Dice, en mi país tenemos bancos de leche, pero no fortificadores. Y sabemos que se desnutren solo con leche de donante, pero por políticas no dejan la introducción de fortificadores. La pregunta sería, ¿cuál sería la ayuda para nutrir a mi prematuro alimentado solo con leche de donante? Mm. Con mucha leche de donante. Eh, Vamos a ver, o sea, hay módulos, pero probablemente si no dejan los fortificantes, probablemente tampoco dejan. O sea, hay compañías que tienen proteína, muchas veces que se utiliza triglicéridos de cadena media. eh, Probablemente en esa situación yo lo que haría sería, y basado en esa teoría o en esa idea de que al darle la leche donante le estás dando muchos de los factores biológicos que tiene la leche materna, no todos, pero biológicos, yo haría una combinación de leche de donante con fórmula. Y eso Gracias. algunas veces, o sea, cuando, muchas veces, o sea, las madres no se van de alta con leche de donantes. Si cuando ya la madre se va de alta no hay leche materna, en cuanto que han pasado unas semanas, si no tiene leche materna se le pasa fórmula. Pero si se le quiere dar algún tipo de leche humana, por aquello, por todas las ventajas o todos los factores biológicos que tiene, combinaría la leche de donante con una fórmula, al 50% o alguna de esos. Y luego al darle una fórmula de 24 calorías, puedes hacer que esa leche donante en teoría sea de 22 calorías. Gracias, Tere. Hay más, están saliendo muchas preguntas, Tere. Hay una de Perfecto. Amílcar Herrera y pregunta sobre el monitoreo adecuado del aporte de proteínas. ¿Qué exámenes sugieres? El aporte de proteínas. Específicamente, o sea, el monitoreo que nosotros hacemos es nada que el niño crezca. Eh, eh, por ejemplo, cuando los niños tienen leche, están con leche de donante, se les fortifica y también hay algunos fortificantes que le llaman con proteína alta. Entonces a esos niños se les da eso. Pero en cuanto a la preocupación por las proteínas, solo nos preocupamos a lo mejor de hacer ureas y cosas así cuando el niño tiene un fallo renal o cuando tiene alguna otra circunstancia, pero en general no hacemos nada específico. O sea, nos preocupamos si pensamos, si clínicamente pensamos que tiene poca o que tiene mucha o tiene algún otro problema con un fallo renal, una insuficiencia renal, en la que te tienes que preocupar de eso, pero en general no hacemos ninguna, o sea, electrolitos normales, cosas así, pero nada específico para las proteínas, solo que el bebé crezca. Y seguimos con proteínas y fortificantes. Aquí hay una pregunta, ¿qué opinas de utilizar la fórmula para prematuro en polvo como fortificante cuando no hay fortificante comercial? Es una práctica que se ve bastante en Latinoamérica, ¿verdad? Sí, se puede utilizar y de hecho nosotros utilizamos, o sea, en el hospital no porque tenemos fortificante, pero cuando las madres se van de alta y pensamos que todavía le hace falta más calorías, se le utiliza una fórmula para fortificar la leche humana. Ok. Ujú. Aquí hay otra, a ver si la puedo transcribir porque no la tengo como clara. Pregunta Laura María Amor Herrera, ¿se puede añadir módulo proteico a la leche de prematuros en un recién nacido que no crece adecuadamente y después de asegurar un aporte adecuado o de oligoelementos? Sí, o sea, se puede añadir, nosotros ahora mismo acabamos de adquirir ese módulo proteico y entonces estamos desarrollando el protocolo. No es algo que se pueda, o sea, creo que la pregunta está bien hecha en el sentido de que está demostrando que una vez que he optimizado todo lo demás, o sea, tengo un buen volumen, he hecho todo lo que podía y el niño no crece, esa es una de las estrategias bueno, para ver si crece. Ahora también se está
hay datos del el zinc, a darle aporte de zinc, porque se piensa que muchas veces los niños hacen deficiencia de zinc y de hecho hay algunas de las fórmulas o algunas de las fortificantes en la nueva versión van a traer más cantidades de zinc, más cantidades de... Pero sí, o sea, se puede utilizar. Hay módulos proteicos y se utilizan cuando, digamos, cuando se han acabado todas las demás opciones. Ahora preguntan si no se cuenta con leche humana, cómo se inicia la alimentación enteral en un recién nacido que cursó con enterocolitis. La enteral, si no hay leche humana. O sea, lo ideal sería que hubiera leche humana. Si no hay leche humana, bueno, pues no tienes más remedio que utilizar una fórmula. Entonces, probablemente no es que esté, o sea, muy probado, o sea, no hay muchos estudios en ese sentido, pero es un niño que probablemente a lo mejor habría que empezar con una fórmula hidrolizada o una fórmula de aminoácidos. También va a depender mucho un niño que ha tenido enterocolitis y una enterocolitis en la que se ha hecho una resección intestinal y tiene un intestino corto o no. O sea, si una enterocolitis que ya está curada y no ha necesitado cirugía, pero un niño que probablemente por prudencia había que empezarlo con digamos, con un aporte bajo, con una osmolaridad baja y una concentración baja, pero con una fórmula, y probablemente es una fórmula hidrolizada, y una vez que la haya tolerado, tratar una fórmula normal, pasar poco a poco. O sea, una nutrición progresiva. Almícar Herrera, en un bebé prematuro con enfermedad pulmonar crónica, con restricción de líquidos y alimentación solo con fórmula por necesidad, ¿qué estrategia sugiere para mejorar el aporte de proteínas? Bueno, eso lo que se puede hacer es concentrar la leche. Entonces, se puede hacer una leche de 24 calorías, por supuesto, pero hay veces que se puede concentrar a 26 calorías. Yo probablemente más de 27 calorías no lo haría porque eso aumenta la osmolaridad y te da otros riesgos, pero eso, concentrar la leche. Otra alternativa sería, o sea, si te aseguras que tiene una cantidad de proteínas adecuada, o sea, a veces en estos niños se utilizan triglicéridos de cadena media, pero eso a mí me da todavía un poco de eso porque, bueno, después estos niños cuando crecen y cuando vengan al pediatra, el pediatra les vamos a decir que los ponga a dieta, que no estén obesos, que no... Entonces no sé si el triglicérido de cadena media sí da un poco para engordar, realmente a largo plazo va a ser beneficioso. Pero se puede concentrar la fórmula un poco para darle las proteínas suficientes. Una pregunta desde Paraguay. Dice, nosotros no disponemos de fortificantes ni en el mercado ni en los hospitales. Y cuando mamá produce suficiente leche, pero no hay aumento de peso, alternamos fórmula con leche materna. ¿Hay alguna relación para realizar el 2:1 o el 3:1? No, no hay, o sea, no hay ningún estudio ni nada que pruebe una cosa a la otra. Entonces se trataría, o sea, de seguir dándole la mayor cantidad de leche materna que sea posible, si hay leche materna, pero a la vez tienes que garantizar que gana peso. O sea, que si tienes que mezclarlo 2:3 o 2:1 o algo así, pues digamos la mezcla que cumpla con el requisito de que gane peso y seguir dándole la leche materna por los beneficios que tiene. Otra pregunta, Tere, ¿en qué momento de vida consideras prudente iniciar el suministro de gotas de hierro? Una pregunta de Luis Eh, Castillo. ya, de gotas de hierro, vamos a ver. Si el niño está con alimentación enteral, depende un poco de la edad gestacional. Es decir, los niños, me imagino, no lo sé, ¿ustedes utilizan eritropoyetina? Sí, sí hay. No saben. Bueno, depende del país, porque hay gente que está hablando de distintos Ya, lugares. ya. Si el niño está con alimentación enteral y no ha tenido ninguna transfusión, o sea, no hay ningún momento especial porque muchas veces los niños más pequeños necesitan una transfusión.
Entonces, cuando le estás dando una transfusión, al revés, está aumentando la ferritina, está aumentando el hierro. Entonces, después de una transfusión hay como 2 semanas más o menos en las que el hierro todavía está a niveles normales y en las que no les hace falta hierro. Si el niño no ha recibido transfusiones y ya está anémico, en cuanto que se ponga anémico con un hematocrito por debajo de 30 o incluso antes hay que darle hierro. O sea, en cuanto que tolere el alimento, se le puede dar hierro. Ahora, lo que tenemos que pensar es que la anemia del prematuro, o sea, la anemia del infante de los 2 años, de los 2 meses, del mes y medio, 2 meses, es una anemia ferropénica. La anemia del prematuro es una anemia en la que cuenta el hecho de que le estamos sacando sangre y cuenta el hecho de que tiene unos niveles bajos de eritropoyetina. Entonces, esa anemia del prematuro, si se tiene eritropoyetina, eso es lo que hay que utilizar. Y cuando utilizas la eritropoyetina, claro, el hierro se consume porque están produciendo glóbulos rojos y están consumiendo el hierro. Entonces, cuando se empieza eritropoyetina, hay que empezar con hierro, salvo que el niño haya tenido una transfusión reciente. Y si no, pues en cuanto que están comiendo por alimentación enteral, empezarle con hierro para tratar de evitar que hagan anemia. Ok. Una más sobre alimentación y enterocolitis, Tere. Se habla sobre una estrategia, piden en específico una estrategia de alimentación para el bebé que va a iniciar alimentación con enterocolitis y que no tiene leche humana. O sea, la misma pregunta. Bueno, lo que he dicho antes, que si no hay leche humana, probablemente la estrategia sería empezar con una fórmula básica de aminoácidos o con una fórmula hidrolizada. Y entonces una vez que el niño está tolerando, como el niño no tiene historia, entonces empezar ir pasando poco a poco, introduciendo una fórmula entera, pero al principio con una fórmula hidrolizada. Es importante si el niño tiene un intestino corto, o sea, si al niño le han resecado intestino y tiene un intestino corto, es importante una cosa, o sea, que en esos niños cuenta que toleren el alimento, generalmente lo toleran, pero hay que pensar en la ileostomía. Hay que pensar que muchas veces le damos de comer y lo que entra sale y no ganan peso. Entonces hay algunos de estos niños que hay que mantenerlos en parenteral hasta que se reanastomosan. O sea, que aunque toleren el alimento, chupen bien, parecen que están comiendo bien, si por la ileostomía les sale más de 20 cc por kilo, de 20 mililitros por kilo, a lo mejor no ganan peso por eso, porque lo que le está entrando le está saliendo sin absorberse. Entonces, esos niños hay que mantenerlos en parenteral, por lo menos una proporción, y asegurarnos de que ganan peso. Yo creo que yo estoy interpretando un poco la pregunta y la insistencia, porque creo que también quisieran saber en como qué volumen inician, si hay alguna Ya, estrategia de alimentación continua, infusión ya, continua, ya, ya, en ya, ya, bolo, todo eso. Creo que ya, por ya. eso parece que se repite la pregunta. Ya, la pregunta, ya. No, en ese sentido, bueno, pues empezar como probablemente con un niño como un niño pequeño, o sea, que empieza con 3 centímetros por kilo, o sea, con una cantidad, 20 centímetros por kilo por día, una cantidad mínima, 3 centímetros, o sea, 3 mililitros cada 3 horas, pero al principio con bolo, o sea, lo mismo que un niño recién nacido, o sea, un prematuro, y poco a poco ir aumentando. Entonces, empezar con 20 por kilo y a lo mejor subirle 20 por kilo cada día y con una fórmula elemental o una fórmula hidrolizada. Si ese niño no tolera, o sea, si ese niño a lo mejor no hace, y empezar con cada 3 horas, o sea, con comida, si ese niño no, generalmente los niños toleran, el problema no es que no toleren, es ese, es que no absorben y entonces porque tienen un intestino corto, entonces lo que entra le sale. Entonces en ese sentido ya hay que cambiar la estrategia, pero en un niño que no sabes qué es lo que va a pasar, pues eso, con poca cantidad, ir aumentando poco a poco. Ok. Y ya creo que terminamos con las preguntas de los asistentes y solo voy a permitir una mía. Este, en la nutrición de un prematuro que además tuvo restricción del crecimiento intrauterino, ¿ustedes hacen algún tipo de adecuación en relación a la forma de crecer? ¿Hacen algo diferente con esos bebés, Tere? No, no, y sé que, o sea, que es una preocupación el hecho de que se ha demostrado que estos bebés si crecen rápido van a tener, digamos, pueden tener aumenta el riesgo de complicaciones a largo plazo, de enfermedades del adulto.
pero la estrategia no se sabe bien, o sea, y precisamente acabo de revisar el tema. La estrategia de cómo hacerlo, eso no está definida ni se sabe bien. Entonces, en general, no hacemos nada distinto. O sea, esos niños se alimentan de la misma forma y crecen, a veces crecen más que otros. En general, sí tratamos de que los niños, o sea, cuando van cruzando percentiles así muy rápido, eso no es bueno para los niños. O sea, los niños pierden peso y muchas veces veo que eso, pues porque lo estás engordando con grasa o con hidratos de carbono o algo de eso. Entonces se trata de que si tienen que reganar el peso, pero que el cruce de percentiles lo hagan de forma no dramática, no eso. Que se tratan, en general se tratan igual, el protocolo y todo lo demás no se hace nada especial en estos momentos. Ok. Pero muy buena la pregunta, cuando lo descubran me avisan. Gabriel, creo que ya estamos sobre el tiempo. Sí, Hay estamos sobre el preguntas tiempo. en el otro chat, pero tú mandas, tú No, dices no, qué no, aquí hacemos. ya llegó nuestra presidenta. Ah, perfecto. Ah, entonces ¿Verdad? manda Mónica. Ajá. Mira, lo que hemos hecho algunas veces es que podrían mandar sus preguntas a través de la página de la Federación de Neonatología y si estás de acuerdo, Teresa, pues te las enviamos a ti y entonces ya pues podemos cumplir, ¿no? Con esta Sí, me inquietud parece. del auditorio, que además de muchas inquietudes, pues también pues muchas felicitaciones desde muchas partes de México y de Latinoamérica. Y bueno, lamentablemente me coincidió este evento que también tengo por acá en Guadalajara, pero de verdad muy, muy agradecida contigo, no solamente por la charla de hoy, sino por todo el apoyo que siempre le has dado a la Federación de Neonatología. Y además, pues quiero anunciarles que Teresa va a estar con nosotros en el congreso del próximo año, es decir, una de nuestras ponentes estrellas. Y por supuesto que le tomamos la palabra para que nos hable en otra ocasión de probióticos, ¿no? Que es otro tema súper interesante y también pues de mucha controversia y que genera preguntas, debate. Ale, mil gracias, de verdad, por estar aquí en la coordinación. Gabriel, también te agradezco mucho haber estado presente. Fue pues, realmente muy exitosa. Transmitimos por vía Zoom, pero también por Facebook, casi 150 personas conectadas por Facebook. Entonces, pues bueno, exitosísima y seguramente de mucho aprendizaje esta sesión. Muchísimas gracias, Teresa. Y nada más quisiera yo concluir, ya enviamos un primer video, ya enviamos la liga para que se registren para el Congreso y ahora les vamos a presentar un segundo video ya con un adelanto de algunos de nuestros ponentes y de los temas que vamos a tratar. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchísimas gracias a Saludos. todos, encantada de estar aquí con todos ustedes, de esta forma. Chao. Muchas gracias. Chao.